Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo. Que antes de acusarme de defensora de corruptos y de estar a favor de la corrupción, me digan qué opinan, qué opinión tienen acerca de algunos hechos de la historia. Por ejemplo, 1982, estatización de la deuda privada del Grupo Macri por parte de Domingo Cavallo durante la dictadura militar. 350 millones de dólares, por los cuales en estos años hemos pagado más de 3.500 millones de dólares, es decir, un monto equivalente al bono por el cual nos endeudan de aquí en más por 100 años. Es decir, nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos seguiremos pagando el monto que se le perdonó a la familia Macri en su momento. 1989, contrato entre Mauricio Macri y Juan Carlos Rousselot para la construcción de las cloacas de Morón. ¿Qué opinan de eso? 1991, contrabando de autos de la empresa Sebel, presidida por el señor Mauricio Macri, con una estafa al fisco por 450 millones de dólares más, fue sobreseído en el 2001 por la Corte Automática del Menemismo, y hay que reconocer que cuando se le hace un juicio político para destituir a los jueces corruptos de la Corte del Menemismo, entre las 5 causas más graves por las cuales se les acusa está la llamada causa Macri, que fue el sobreseimiento de Mauricio y Franco Macri por el contrabando de los autos. Seguimos. 1991, el escándalo de Manliva en la ciudad de Buenos Aires, un escándalo que se arrastraba desde 1979 y fue solucionado por el intendente menemista Carlos Grosso, que a su vez había sido gerente del grupo SOGMA del grupo Macri. 1995, decreto de Domingo Cavallo, que se llamó Decreto Sebel, por el cual se condonaba la deuda de 450 millones de dólares como consecuencia del contrabando que se había hecho. 2001, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación constata la fuga de capitales de las empresas Sideco, SOGMA, SOGMA Americana, Correo Argentino, todas del Grupo Macri por más de 50 millones de dólares. 2011, no queda claro cuál es la relación de Mauricio Macri con el señor Raúl Martins, que ha financiado varias veces sus campañas electorales. Es bueno saber que el señor Raúl Martins es propietario de redes de prostíbulos, donde los más famosos están en Cancún, en México, y es tratante de personas, y esto lo sé por un caso cercano de una chica de 18 años que le invitaron al hotel de Cancún para trabajar como administrativo y tener experiencia en la administración de hoteles, y cuando se quiso acordar, el tema era la prostitución. Salteo porque se me acaba el tiempo, si me da un minuto más, salto al 2016-17, y tenemos los Panama Papers, que acá se silenciaron, pero fue un escándalo internacional, el Correo Argentino, Avianca, Autopistas del Sol, el decreto por el cual se amplía el blanqueo de capitales a los parientes y amigos del presidente de la Nación, Odebrecht, que está preocupando tanto al primo Calcaterra como el amigo Arribas. ¿Qué nos quieren decir? Hago esta reseña para que los señores del oficialismo tomen conciencia que esa famosa riqueza del Grupo Macri no se hizo ahorrando monedas en una alcancía, y que de alguna manera, si vamos a luchar contra la represión, contra la corrupción, vamos a luchar en serio, pero acá que no vengan a hacerse algunas princesitas virginales, que aquel que no cae en la trampa de su parafernalia electoral, entonces está a favor de la corrupción. No se lo voy a permitir, diputado, y le quede claro que no voy a permitir que me pretendan dar lecciones de moral y ética política. Y esto le quede claro, porque no voy a ser cómplice de estas indicaciones de Durán Barba, porque acá tendríamos que estar discutiendo
la irresponsabilidad Gracias, del endeudamiento externo, diputada. exactamente, la bicicleta financiera, el hecho de que el 60% de nuestros chicos están en pobreza. Eso es lo que tenemos que discutir. Nuevamente contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Comunicaciones Oscar Agual, en repudio por esta problemática del correo argentino en favor del grupo Macri, grupo económico que por lo demás tiene turbios antecedentes en nuestro país. Es un ejemplo de lo que Argentina no debe aceptar nunca más, de esos enriquecimientos y fortunas manchadas de muerte y lodo, como llamaría Marx, protagonistas del saqueo y causantes principales de la decadencia argentina de los últimos 40 años. Porque el grupo del señor Franco Macri no es oficialista solamente ahora, ha sido profundamente oficialista durante la dictadura militar, cuyos rasgos siniestros acaban de recordar un diputado preopinante, y gracias a las prebendas brindadas por la dictadura militar, el grupo pasó de tener 7 empresas en 1974 a 47 empresas en 1983. Por supuesto, en 1982 se beneficia con la estatización de la deuda privada y, entre otros negocios de esos turbios, está el ejemplo de Maldiva en 1979 en la Ciudad de Buenos Aires, el servicio de basura de la Ciudad de Buenos Aires. Pero también fue oficialista durante el gobierno alfonsinista, integrando aquello que se llamaron la patria contratista o los capitanes de industria, favorecidos ya desde entonces por el sobreprecio de la obra pública, que no es un problema de ahora, y que lamentablemente se fue exacerbando y profundizando. Ni hablar su oficialismo con el gobierno menemista como parte activa del saqueo de las privatizaciones, donde a cambio de títulos públicos desvalorizados recibió paquetes accionarios de empresas privatizadas, entre otras los corredores viables, 1.100 kilómetros de peaje, la distribuidora del gas Cuyana, la distribuidora del gas del Centro, y entre esos el correo argentino. Recordemos que en esos años también se produjo el contrabando agravado de la empresa automotriz Sebel con Uruguay. En ese caso, el presidente de la compañía era el actual presidente de la Nación, Mauricio Macri, donde un grave fraude fiscal fue sobreseído por la Corte Automática del menemismo. Y así se llegó también al correo, donde, entre otras acciones, se ha mencionado acá alguno de sus méritos, que es el despido de 10.000 trabajadores a través de retiros voluntarios, debían ser considerados y fue considerado como una inversión de las cuales se había comprometido. Pero acá hay que tener en cuenta que no solamente dejó de pagar el canon que le correspondía después del primer año, sino que además, cuando se decreta su quiebra, tiene todavía deudas con la FIP, con el Banco Nación, y por supuesto ya no, porque se le condenaron las deudas por los aportes patronales. Ni hablar de lo que fue el comportamiento de este grupo durante la intendencia del señor Carlos Grosso, que, como ustedes saben, debió afrontar sucesivos juicios por malversación de fondos y mal desempeño de funcionario público. Sería agobiante describir todas y cada una de las acciones del grupo Macri en esta política de saqueo, que también fue oficialista durante el gobierno kirchnerista, partícipe principal de los negocios, digámoslo así, con la República China. En este sentido, el oficialismo actual, el problema fue que como viejo zorro, no por casualidad el señor Macri no quería que su hijo fuera presidente de la Nación, porque le convenía más el tipo de acciones y oficialismo que hacía, donde acá, claro, estalló. Era el papá del nene que se le ocurre ser presidente, y entonces hay un problema ético que le pone límites al constante saqueo, el cual fue favorecido. Por eso decimos que si se basa a hablar de transparencia, muchachos, empiecen por casa. Y este tipo de situaciones de favorecer los saqueos y la impunidad
de los grandes empresarios, que ha sido el estigma de los últimos 40 años y que se ha pagado, reitero, con muerte y lodo, con una decadencia argentina agobiante. Piensen ustedes nomás en lo que fue el sistema educativo público, piensen en la situación laboral, piensen que estamos caminando hacia el precipicio. Por lo tanto, les decimos, y en este sentido usted mismo, señor presidente, tuvo ciertas intuiciones y advertencias cuando dijo, cuidado que los timbreos se pueden transformar en rinraja. Estoy de acuerdo con usted, señor presidente, y les digo, pongamos límite a este saqueo de una vez por todas y digamos nunca más. Nada más.